Como saben, nosotros usamos aquí lo que llamamos el código QR para que usted pueda conectarse a todo lo que usted quiera, los que quieren ver el sermón, tenerlo a mano. Pero ahora más que antes, quiero animarlo para que se conecte al código QR porque como estamos iniciando hoy esta campaña, como ya se los dijeron, el código QR trae, además del sermón, trae diferentes herramientas para el estudio de la palabra de Dios, para tener un tiempo a solas con Dios. Así que va a ser un recurso que le va a quedar a usted para que lo pueda llevar. Así que lo pueden tener y aún compartir con otros si así lo quieren hacer. Bien, después de unos días de no estar por acá, me hacía falta ya estar aquí, muy feliz de poder estar de nuevo acá. Y hoy es el lanzamiento oficial de esta campaña llamada 40 días en la palabra de Dios. Así es que permítame solo llevarlos hacia donde vamos a ir durante las próximas semanas, ¿sí? Lo que vamos a hacer y vamos a aprender durante las próximas semanas. Yo quiero que usted se conecte conmigo. Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es la inspiración de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a concentrarnos todo el esfuerzo durante 40 días. Vamos a hacer un esfuerzo enorme, enorme por concentrarnos en la palabra de Dios. Todos los esfuerzos, las casas oasis, la enseñanza a los niños, de los adolescentes, lo de acá, todo lo que usted encuentre va a tener que ver con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer la primera semana? Vamos a aprender acerca de cuál es el propósito de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la palabra de Dios? La segunda semana vamos a ver, la primera semana es cómo puedo confiar en la Biblia. La segunda semana es el propósito de la Biblia. La tercera semana es cómo ilumina mi mente para que yo pueda ver lo que Dios quiere que yo vea. Eso lo vamos a aprender en la tercera semana. En la cuarta semana vamos a aprender cómo sé lo que significa un versículo. ¿Cómo puedo entender yo que este versículo sí es para mí y lo puedo aplicar a mi vida? Eso lo vamos a aprender en la cuarta semana. La quinta semana vamos a ver la integración de la Biblia, es decir, cómo puedo poner la Biblia en todas las áreas de mi vida, en el trabajo, en la escuela, en mi casa, en la familia, en las finanzas, en toda área. Eso lo vamos a ver en la quinta semana. Y finalmente, la 6, vamos a ver la aplicación de la Biblia. ¿Cómo podemos hacer una buena aplicación para nuestra vida? Así que eso es lo que vamos a estar hablando durante estos días. Así es que ya oyeron los elementos que tenemos. Tenemos diferentes elementos, pero hay uno en especial que quiero que usted le ponga bastante énfasis. Es las casas oasis. No vas a sacar el provecho de esta campaña si no estás en una casa oasis, te lo digo. Necesitas una casa oasis para aprender un método de estudio bíblico para devocionales. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vas a ver lo importante que es. Necesitas estar en una casa oasis para sacar el mayor de los provechos. Lo ocupas. Pero también esta cápsula diaria de la palabra de Dios que les estaré enviando. Yo les estaré enviando una cápsula diaria de la palabra de Dios durante 40 días. Quiero que la escuches todos los días. Dura 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos. Pero quiero que saques un rato y de verdad te concentres en ella para que estoy seguro que como una gota de agua todos los días estará llegando a tu vida, todos los días estará llegando a tu vida, a tu mente, y eso hará que tu vida empiece a cambiar porque cambiará tu mente. Así es que no te lo pierdas, ¿ok? Es una serie apasionante, estoy seguro. Es una serie así magnífica, que es nuestra esencia, la palabra de Dios. Así que no te lo pierdas, ¿ok? En la última parte de la historia del Sermón del Monte, ¿saben qué es el Sermón del Monte, verdad? Es el sermón más famoso de la historia. Es el sermón de Jesús. Algunos piensan que ese sermón duró 40 minutos, realmente no se sabe cuánto fue. Lo cierto es que empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7 de Mateo. Ese sermón tiene como la esencia misma de lo que las enseñanzas de Dios para nosotros. Y en la última parte de ese sermón, cuando cierra, cuando hace la conclusión del sermón, aquellos que son predicadores entienden esto, cuando hace la conclusión, el llamado final del sermón, lo termina con un texto que realmente es desafiante. En Mateo capítulo 7, versículo 24, dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles son esas palabras? La palabra de Dios, y las pone
en práctica. Es lo que vamos a hacer durante todos estos días. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ojo lo que dice Jesús aquí. Dice Jesús: el que oye estas palabras y luego las pone por obra, es como aquel que cuando construye su casa, y está hablando de su vida, es como un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca, que cuando vienen los ríos, crecen las aguas, viene el viento, sopla el lobo feroz, no la va a botar. ¿Por qué no la va a botar? Porque construyó su casa sobre la roca. Pero aquel que no hace esto y no construye su casa sobre la Biblia, el lobo feroz le va a botar la casa. Cualquier viento, cualquier temblor, cualquier inundación se le va a llevar todo lo que tiene. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué tipo de hombre quiere ser usted? ¿Qué tipo de persona quiere ser usted? ¿Quiere ser de las personas que construyen su casa sobre la roca, que sea firme? ¿O quiere ser de alguien que tiene una construcción que cualquier cosa se la derribe? Ahora, déjame decirte esto. Por favor, póngame atención a esto. Todos nosotros estamos construyendo nuestra vida sobre algo. Lo sepas o no, sea intencional o no. Todos nosotros tenemos nuestra vida sobre algo. Algo la está sosteniendo. El tema es, ¿en qué la estás poniendo? Si estás poniendo tu vida, sosteniendo todo lo que tienes en el dinero, eso es perecedero. Si sostienes tu vida en mentiras, tarde que temprano se caen. Si sostienes tu vida en el placer, se va a derrumbar. O sea, donde tú pongas tu vida debería de ser algo totalmente seguro. Y lo más seguro que hay en la vida es la palabra de Dios. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si hay algo eterno en la palabra de Dios, todo lo demás es pasajero. Esto es eterno. Así que por favor, dígale al que está a su lado, a usted le conviene poner su vida sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender eso, cómo construir nuestra vida en la Biblia. ¿Cómo podemos hacerlo? Y para eso vamos a usar un texto de la Biblia. Está en Santiago capítulo 1, versículo 19. Léalo conmigo, por favor. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no procede de la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. Versículo 22. No se contenten solo con escuchar, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira rostro a un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y el último versículo dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a responder a esa pregunta: ¿cómo construir mi vida sobre la Biblia? La respuesta a eso es mirar la manera como Dios nos diseñó, la forma en como Dios nos formó. Creo que de las cosas más maravillosas, después de la decisión del pensamiento, que es maravilloso, que Dios nos dejó a todos, de las cosas más maravillosas que Dios nos dejó fueron los 5 sentidos. No sé si has pensado en eso, pero nuestra vida es estupenda por los 5 sentidos que Dios nos dio. Ejemplo, tú me miras, tienes el placer de mirarme,
Porque tienes el sentido de la vista. Eso es un sentido. Dios te dio ese sentido. Qué difícil para alguien que no puede ver. Tú me escuchas, tienes el placer de escucharme porque tienes un sentido que es el sentido del oído, oír. Eso es maravilloso. Mire, y si hay un sentido estupendo, tú pruebas un tres leches y aquello es de Dios. Porque tienes este sentido que es de probar, pero también tocas cosas, hueles cosas. Ahora, no sé si sabes esto, pero la mayoría de las cosas que hoy están en tu mente entraron por un sentido. Muchos de ustedes todavía recuerdan la voz, la palabra de alguien que le dijo: usted es una estúpida. Mejor hubiera parido una carrucha de alambre. Yo me imagino, si duele parir una mujer, imagino que parir una carrucha de alambre. ¿Que a alguien le dijeron eso alguna vez? No me levante la mano. O aquel hombre que la dejó botada y le dijo: no te amo más, usted para mí es cualquiera y me voy con la otra porque la otra sí tiene lo que usted no tiene. Y usted quedó hecho una desgracia para siempre. ¿Dónde entró eso? Entró por el oído. Cosas que ves, cosas, es más, hay olores que recuerdas. Mire, usted huele algo y eso yo lo recuerdo casi, ya, me acuerdo que me pasaba eso cuando venía. Los sentidos tienen un factor importantísimo con nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para construir nuestra vida en la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es agarrarla con nuestros sentidos. Es poner todos nuestros sentidos en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender 5 formas de cómo construir nuestra vida usando nuestros sentidos. Empecemos. La número 1. La primera es: la recibo con mis ojos. Es lo primero que hago. Perdón, con mis oídos. Gracias. La recibo con mis oídos. Esa es la primera forma. Empezamos como escuchando. Esto que estás haciendo hoy es maravilloso. Vienes hoy a escuchar la palabra de Dios. Vienes hoy aquí a escuchar. Y creo que hoy, si hay hoy un recurso maravilloso, es el poder escuchar la palabra de Dios. Tenemos montones de medios para escuchar la palabra de Dios. Recuerdo hace muchos años, en una iglesia donde yo me congregaba, era difícil. Un adulto mayor que no sabía leer. Y no había forma de cómo hacer para ayudarle. Era difícil. Hoy tenemos recursos por montones. Tienes la Biblia en audio. Puedes poner nada más ahí, escuchas. Por todo lado la puedes escuchar. Tenemos la dicha de oír sermones por toda parte. Tenemos un recurso maravilloso. Dice el apóstol Santiago. Mire cómo empieza el apóstol Santiago. Todos deben de estar listos. ¿Para qué? Para escuchar. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Normalmente, ¿qué hacemos? Listos para hablar y tardos para escuchar. Pues Dios dice que no, debemos de estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto sigue diciendo: despójese de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibirla con humildad, la palabra sembrada en ustedes. Presta atención a esto, la cual tiene poder para salvar sus vidas. Dice que tenemos que estar listos para escuchar. Tienes que estar listos. Tus oídos tienen que estar listos. Y tienes que recibirla con humildad. Son 2 cosas que tienes que estar: humilde y listo. Es interesante que la forma como recibimos la palabra es con humildad. Y esa palabra humildad viene literalmente de hospitalidad. Tenemos que estar preparados para recibir el mensaje. Podrías estar hoy aquí y no estar escuchando nada de lo que le estoy diciendo. Podrías oír la Biblia, ponerla en audio y no escucharla. Tienes que estar listo para escuchar. Lo otro que dice, la palabra sembrada. Y aquí viene un tema muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué dice palabra sembrada?
Por una razón, porque la palabra de Dios se le considera semilla. Y los que somos agricultores, soy agricultor, que a mamá no me diga nada. Entendemos que no solo depende de la semilla, sino también del suelo. El suelo tiene que estar preparado para que la semilla entre. Note, este mismo mensaje que estoy predicando hoy puede cambiar la vida a alguien, y este mismo mensaje puede pasar por alto a alguien sin tener nada que ver. ¿De qué depende? ¿Del mensaje? No, del suelo, de la tierra. Tiene que estar lista. Ahora, note que el apóstol Pablo da la forma de cómo podemos hacer para estar listos. Uno, en silencio. Dice, estén listos para escuchar y ser lentos para hablar. Silencio. Concéntrese. Concéntrese. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a veces estoy leyendo un libro y mi mente no está en lo que estoy leyendo. ¿Les ha pasado eso? Estoy leyendo y mi mente no está ahí. ¿Sabe qué tengo que hacer? Parar. Y ahora sí, volver a agarrar, para que se conecte mi mente con lo que estoy leyendo. Lo mismo sucede cuando escucho. Soy de los que me gusta poner la Biblia en audio. La escucho. Y a veces la estoy escuchando y mi mente no está ahí. Tengo que parar y volver a concentrarme en lo que estoy. Lo primero que tengo que hacer es estar en silencio. Lo segundo que tengo que estar es calmado. Tienes que estar calmado, porque si no estás calmado no va a entrar nada a tu vida. Dice, y lento para enojarse. Mire, si usted viene lleno de problemas y de cosas, no va a entrar nada en tu vida. Si usted viene todo agitado y viene así como alterado, eso no va a pasar nada en su vida. Recuerdo alguna vez, lo he contado acá, un muchacho que llegó a la casa, estaba tratando de restaurarse, tenía días de estar con nosotros. Y de pronto un día llegó a la casa a pedirme plata. Lo vi que no estaba bien. Y entonces hablé con él y traté de sermonearlo un rato, lo que hacemos nosotros. Mire, esa vida no le conviene, deje esa vida, salga de ahí, mire que aquí y allá, y todo lo que uno le dice. Él se me quedaba viendo con cara de tonto. Al último me dice, lo que hacen siempre, me da los $2,000. Le di la plata y se fue. A los días lo encontré, ya estaba sobrio. Me dice, pastor, quiero que me perdone por el otro día, andaba mal. Pero le voy a dar un consejo, pastor. Él me aconsejó a mí. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Cuando usted vea a una persona drogada, nunca intente de aconsejarle. Porque andamos llenos de cosas y lo último que ocupamos es un sermón de alguien. No vamos a escuchar a nadie. Lo único que ocupamos es evolucionar. Y tiene toda razón. Ahora, eso se me parece mucho a nosotros, señores. Se me parece mucho a nosotros. Gente que está llena, que está aquí pendiente del teléfono a ver cuál mensaje le entra, que está aquí pendiente de cosas que están enredando su vida. La palabra de Dios nunca va a entrar si no estás en completa paz y tranquilidad. Y número 3, tienes que estar limpio. Es lo tercero que dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Inmundicia y maldad. Eso no permite que entre la palabra. Deshágase, dice, de esas dos cosas. Despójense de la inmundicia y la maldad. Es interesante que la palabra inmundicia en griego viene de la palabra repirai. ¿Y sabe para qué se usa esa traducción? Para una traducción que usted conoce, esta otra palabra se llama seremon, cerumen. ¿Y sabe para qué se utiliza esto? Esa cera, esos copitos que están en los oídos que se sacan con esa cera que no deja oír, que taquea el oído. Inmundicia es igual que cera de los oídos. Es la misma. Quiere decir que cuando usted anda lleno de inmundicia, ninguna palabra entrará en tu vida. Por eso necesitas despojarse de eso si quieres que la palabra, escuchar la palabra y tenga sentido en tu vida. Puedes pasar con la Biblia 24 horas escuchándola, pero si estás lleno de inmundicia, nada podrá entrar en tu corazón. Nada hará que cambie. Por eso lo necesitas. Y por último dice, humilde, recíbela con humildad. La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. Eso es lo cuarto que dijo. Recíbela con humildad. ¿Qué quiere decir humilde? Significa que estoy listo
para que Dios haga lo que Dios quiera hacer en mi vida. Porque si le dices a Dios, Dios, dígame lo que quiera, pero después yo decido si lo hago sí o no. Si yo hago eso, de principio, nada va a cambiar en tu vida y la palabra no tendrá ninguna fuerza en tu vida. Entonces, lo primero, la agarramos primero con nuestros oídos. Escuchamos la palabra de Dios. Número 2, ahora sí, la primera, la leo con mis ojos. Es lo segundo. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, nada más. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición al predicar, practicarla. Vea, no basta solo con escuchar. ¿Sabe qué? Mientras estudiaba este estudio para poderlo compartir con ustedes, pensaba, creo que tenemos un problema serio. Necesitamos todos los sentidos en la palabra, pero creo que hay un sentido que está un poco debilitado. Es el tema de leer la Biblia, percibirla con mis ojos, leerla. Hay mucha escasez de la lectura de la palabra. La mayoría se queda con el escucharla. ¿Y sabe cuál es el problema de escucharla? Vas a retener muy poco. 72 horas después solo vas a recordar el 5% de lo que escuchas. Es lo más frustrante para un predicador. Vieras toda la atención que hay para venir a predicar un día como hoy. Y saber que ustedes el día miércoles solo van a recordar el 5% de todo lo que dije. Y si anda medio dormido no va a recordar ni papa. Perdí el tiempo y usted lo perdió también. Así que lo segundo que tienes que hacer, si quieres poner otro sentido más, es leerla. Ahora, note lo que dice. Porque dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que mirando el rostro un espejo. Le hago una pregunta, ¿cuál es el propósito de un espejo? ¿Cuál es el propósito de un espejo? Es que usted ¿qué? Se vea, ¿cierto? Y traje un espejo por aquí, ¿bien? ¿Por qué? Mira qué bonito. Guapo. Ah, no. Ok, qué carbonazo. Vea, eso lo hice durante mucho tiempo en mis adolescencias. Para carbonarme, ponerme guapo. Sí, yo. Vea, ¿cuál es la idea de un espejo? ¿Cuál es el propósito de un espejo? Es mirarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder corregir cosas en nuestra vida. Hay cosas que son incorregibles, ¿verdad? Es interesante ver una mujer siempre mirándose en un espejo y yo no sé por qué siempre se ven de lado y se hacen así. Como que si se van como que si el espejo va a hacer una fotografía y va a quedar, no, cuando sale ahí se va a hacer todo. Pero la idea del espejo es poderse mirar para corregirse. Ever, ven acá, por favor. Voy a pedirle a Ever que me ayude con algo. Ever, esto es un espejo y te vas a mirar. Para eso son los espejos casi siempre. Entonces, si yo le digo aquí, veas aquí, quiero decirte, ¿cómo te vistes? No sé qué, no se vio. ¿Sabe por qué? Porque eso es una mirada rápida. Entonces yo le agarro el espejo y le hago aquí, le hago acá y va a ser así, no se va a poder ver. Es una mirada rápida. Ahora, si yo lo miro aquí y le digo, ahora sí, mírese bien. No tan feo, medio barbudo, pero más o menos. ¿Ok? Ahora sí, ya Ever, si estuvo cantando con el pelo parado aquí o tocando, ni cuenta se dio. Pero probablemente ahora sí se ve y dice, no andaba tan mal, gracias a Dios, salí bien en la foto. ¿Ok? Ever se vio a sí mismo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo. Es como un espejo. ¿Para qué? Para que te mires. Te mires a ti mismo.
Ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te viste en un espejo? No, hace un ratito te debe irte. ¿Sí? Y ha visto usted, hay mujeres que, pero hay hombres que se ven muy delicadamente, ¿verdad? Los hombres. Pero las mujeres, por Dios, es dele, que las cejas, que las pestañas, que el lápiz labial, que la jugada de aquí, que la otra de aquí. Y cuando vienen en el carro, vienen con la jugada ahí viendo. Yo las he visto manejando, viendo el espejo es una locura. ¿Cuál es la intención del espejo? Mirar todos sus defectos o sus virtudes. Muchas gracias. Esa es la idea. Igual es la palabra. ¿Sabe qué temo? Temo que mucha gente esté yendo a la Biblia como le pasé el espejo a Ever, así. Tan rápido que no se pueden ver a sí mismo. Tienes que detenerte para poder ver lo que hay ahí. Es un espejo que ve tu vida para arreglar. A ver, si tengo el pelo parado, si se me hace un colocho raro, si tengo lagañas, si tengo algo en la nariz, si yo no sé cómo se llama, aquí me quedó para acá, si la pintura de labios me quedó aquí, parezco al guasón y cosas así. Es para que usted se mire. La palabra de Dios es para eso. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te vistes en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te vistes? Que dijiste, ay mamá, decía mi madre en paz descanse, ay mamá los toros, estoy mal, me veo feo, me veo horrible. Lo que dice aquí tiene que ver conmigo. Por ejemplo, hoy, despójese de toda inmundicia para que escuche la palabra. Quite toda inmundicia de tu mente, de tu corazón, para que la puedas escuchar. ¿Por qué? Porque si no, no va a entrar. Entonces te miras y haces los cambios adecuados. Número 3. Lo tercero es esto: la examino con mis manos y mi boca. Necesito explicarte esto. Eso es lo tercero. La examino la palabra de Dios con mis manos y mi boca. ¿Qué es esto? Es que para poder examinarla con mis manos necesito un lápiz. Es lo que llamamos nosotros un estudio de la Biblia. Estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Una cosa es leerla y otra es estudiarla. ¿Hay alguna diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? Sí. Son dos cosas completamente diferentes. Leer la Biblia, estudiar la Biblia es estudiar la Biblia. No hay estudio si no tienes un lápiz y un cuaderno en la mano. Tienes que tener un lápiz en la mano para estudiar la Biblia. Se requiere escribir lo que aprendo. Note lo que dice la Biblia, Hechos 17:11, léalo conmigo. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Lo escucharon con entusiasmo, pero note, día tras día, ¿qué dice? Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la Padre amado. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy nosotros? Examinas el mensaje para saber si lo que estás escuchando en la radio, en la televisión, en Facebook, en Instagram, en cualquier aplicación, es la palabra de Dios. O agarras todo lo que viene. ¿Has escuchado cosas como estas? Pastor, pero todos hablan de Dios. Sí, todos hablan de Dios, pero ¿de cuál Dios? ¿A cuál Dios? No todo el que habla de Dios habla del Dios de la Biblia, señores. Tienes que examinar, estudiar. Por eso te invitamos para que lleves la clase de misión, para que vengas a estudiar, traigas un lápiz, un cuaderno y estudies la palabra, para que lleves la clase de membresía, para que traigas un lápiz y un cuaderno y estudies la Biblia. En Oasis de Vida nos preocupamos por eso. Acabamos de hacer una clase que se llama Dirige, donde teníamos que hacer tareas, trabajos, estudiar la Biblia. De eso se trata. Tienes que estudiar la Biblia. Ahora, lo segundo que hay que hacer es hablar la Biblia.
¿Por qué? Porque es necesario estudiar la Biblia. Perdone para hacer un paréntesis aquí. Porque si no le vas a decir amén a todo lo que te digan. Y no todo lo que te digan va a ser amén, por Dios. Vea, hay algo que entendí hace mucho tiempo. A mí no me importa quién lo diga. No me importa cuál apóstol, predicador, evangelista lo diga. No me importa quién lo diga. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no lo voy a aceptar nunca. No me importa. Lo primero que peso es si está de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo primero. Por eso necesitas estudiar la Biblia. Lo segundo es, escribo lo que aprendí y hablo lo que aprendí. ¿Quieres poner otro sentido más en la Biblia? Hable la palabra. ¿Sabe cómo? Cuando la lee, léala en voz alta. ¿Alguna vez has leído la Biblia en voz alta? Vas a parecer loco en tu casa. Pero fíjese, esto lo vamos a aprender, este método de pronunciación lo vamos a aprender en las casas Oasis esta semana. Vaya a la casa Oasis. Ya grabé el video, está súper bueno, te lo recomiendo. Te recomiendo que vayas a una casa Oasis porque vas a salir altamente bendecido esta semana. Se lo garantizo, de verdad. Pero uno de los métodos para el estudio de la Biblia es la pronunciación, leer en voz alta. Léala en voz alta. Te va a ayudar muchísimo. Va a hacer que tu mente se conecte con tu lengua y va a ser un cambio poderoso. Pero también cuando oro, ¿saben que mis oraciones más poderosas es cuando oro la palabra de Dios? Cuando empiezo a orar. ¿Has orado la Biblia alguna vez? Ora la Biblia, acostumbras a orar la Biblia, es maravilloso. Cuando empiezas el día diciendo, Señor, hoy voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy yo creo que ningún mal tocará mi morada porque tú irás conmigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo en este día. Y confío en esto. Y aunque pase por las aguas, no me voy a negar porque tú me ayudarás. Tu vara y tu callado infundirán aliento en medio de lo que estoy viviendo. Y empiezo a orar la Biblia. Y eso hace que tu vida se llene de fe. Pero también cuando comparto la palabra. ¿Sabe? La Biblia dice que lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Usted quiere saber quién es alguien? ¿Sabe qué fácil es? He aprendido eso con los años de ser pastor. ¿Quiere saber quién es alguien? Déjelo hablar. Déjelo hablar. Suéltele la lengua. Siéntese con alguien y déjelo hablar. Pregúntele. Déjelo hablar. Ande con él un rato y al ratico se va a dar cuenta quién es. Porque lo que abunda el corazón, habla la boca. Y si alguien está despechado, ojo que dije despechado, ¿eh? Si alguien está despechado, solo le va a hablar de la ingrata. Ingrata. No me digas que me ama. No, esa no es ingrata. Me dejó. Se fue y tanto que le di. Y todo lo que le ofrecí. Desgraciada. ¿Vio? Solo eso habla. Él también hace lo mismo. Ella también. Si alguien solo piensa en dinero, ¿sabe de qué le hablará a usted? De dinero, de negocios, de empresas, de esto, de aquí, de allá. Solo eso habla. Rara vez te encuentras a alguien hablando de la palabra. Cuesta ver a alguien que se te arrime y te infunda fe. Son pocos los que cuando están con usted lo animan, le animan su fe. Porque habla la palabra de Dios. Porque te anima. Ojo, y no estoy diciendo que te recetan versículos bíblicos. No, pero te enseñan los principios de ahí. ¿Has estado con gente que anima la fe? Levante la mano. Gente que anima la fe en tu vida. Ahora, usted ha estado con gente que más bien lo apachurra. Son la mayoría. ¿Cómo cuesta encontrar a gente que te ponga en contexto las cosas? Que te diga realmente las cosas como son. Que te hagan ver como Dios quiere que veas a través de la palabra. Así que cuando la comparto, aprendo muchísimo de eso. La cuarta forma, recuerdo y la repaso con mi mente. Dice Santiago capítulo 1 versículo 25. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidándola, lo que he oído, sino haciendo, recibirá bendición. La dejo entrar. ¿Han olido la palabra alguna vez? Sí, pastor, la Biblia, qué feo huele. No estoy hablando de eso. Oler la palabra de Dios es cuando yo me calmo,
me concentro y me conecto. Lo primero que hago es no olvidar. ¿Y cómo no olvido? ¿Cómo no olvido? Cuando memorizo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos pasajes bíblicos te sabes de memoria? ¿Te sabes algún texto de la palabra? ¿Por lo menos uno? ¿Que lo puedas decir? Vea, cuando estés en un aprieto y necesites la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a llegar a tu vida a menos que la tenga dentro. Lo he dicho esto algunas veces y quiero que lo aprendan. ¿Cuántos de ustedes son de la época de las rocolas? Ojo que decir rocolas, no de las rocas, rocolas. ¿Cuántos son de la época de las rocolas? Levante la mano, así, sin miedo, levante la rocola, sí, ¿entienden? Y tal vez usted era de ese tiempo, pero era bueno, los que éramos malos andábamos viendo rocolas. Las rocolas era un aparato que había en los bares. Eran súper interesantes porque tenían que ver con plata. Tenían discos adentro, entonces habían diferentes discos adentro y usted agarraba una moneda, que ahorita no recuerdo exactamente cuál, 2 pesos, un colón, lo que fuera, la echaba ahí y usted apretaba el número que indicaba una canción. Y entonces usted apretaba, la rocola hacía una función por usted, iba, era muy bonito porque eran transparentes, usted veía, y a mí me encantaba el chiquitillo, porque yo estaba muy niño cuando eso. Y entonces, me encantaba ver como la perillita esa bajaba, agarraba el disco, el LP, el grande, lo agarraba, lo ponía, lo insertaba, donde estaba, y sonaba la canción. Imagínese. Ese era el YouTube de esos tiempos. Y salía la canción. ¡Pum! Sonaba la canción. Y ahí usted escuchaba las canciones de los grandes artistas del tiempo pasado. Y ya alguno está recordando algunas canciones que ponían ahí. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra? Es exactamente. Así funciona. El Espíritu Santo, cuando tienes un problema, una situación, algo en especial, lo que va a hacer es eso. Viene una situación difícil, algo que pasa, y el Espíritu Santo viene dentro de ti, se va y agarra la palabra que está dentro de ti y la va a sacar y la va a poner a funcionar en tu vida. Así funciona, igual. Pero ahí aplica restricciones. Tienes que tener la Biblia adentro. Y algunos están pensando, ¿y cómo me la pongo adentro? Memorícela. Necesitas memorizar la Biblia. Memoriza los textos bíblicos. ¿Sabe qué? Esta semana tenemos un texto bíblico para memorizar. ¿Sabe cuál es? Mateo 7:24. Vamos de nuevo, lo volvemos a decir. 1, 2 y 3. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone por práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo, quítelo. Ya se lo aprendió. Ese es el texto de esta semana. Mateo 7:24. Todo el que oye las palabras y las pone por práctica es como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Que cuando vinieron los ríos, la casa no se cayó porque estaba sobre la roca. ¿Ok? El término bíblico para meditar, para recordar es la palabra meditación. De eso estaremos hablando en las casas Oasis durante todas las 6 semanas. ¿Cómo aprender a meditar? Algunos ven la meditación como una mala palabra. No es una mala palabra. Meditar es lo más grande que puedo hacer. De las cosas que más me gustan es meditar. Disfruto meditar. Meditar es lo más importante. La palabra de Dios tienes que meditarla. ¿Sabe que la palabra meditar en la Biblia aparece muchas veces? 29 veces aparece. Y más de 80 veces en todas las traducciones. Tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios. De hecho, note lo que le dice Dios a Josué.
cuando iba a ser el líder del pueblo de Israel. Léalo. ¿Qué dice? Recita siempre el libro de la ley. ¿Y qué dice? Medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Sabe qué es la meditación? Es la digestión mental de un versículo. Es que cuando agarras un versículo, lo pones en tu mente y empiezas a pensar en él una y otra vez. ¿Por qué no sales hoy pensando en esto? Es más, quiero que te acuestes hoy pensando en Mateo 7:24. Que antes de dormir te diga, ¿cuál fue el texto que el pastor dijo que había que aprendernos de memoria? Ay, Mateo 7:24. Por tanto que el que oye estas palabras y las pone por práctica será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, que cuando vinieron tempestades, vientos, no se cayó porque su casa estaba construida sobre la roca. Duérmase pensando en eso, que mañana te vas a levantar en victoria, te lo garantizo. Medita en eso, duérmate meditando en eso, hágalo en su vida. Meditar es lo más importante. Y por último, 5, respondo con mis acciones. Esa es la quinta cosa que Santiago nos dice que debemos de hacer. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la... ¿Saben? El problema más grande que tenemos nosotros no son con los textos difíciles de entender en la Biblia. No me digan ustedes que es que hay textos muy difíciles que no entienden. No. Ahí no está el problema de nosotros. El problema de nosotros está con los textos fáciles que nos cuesta obedecer. Con esos es que tenemos problemas. Y Pablo dice, no se engañen. Santiago dice, no se engañen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque tú crees solo la parte de la Biblia que practicas. Usted me dice, pastor, yo creo en orar y no oras, realmente no crees en orar. Yo creo en la Biblia, pastor, creo en la palabra de Dios y no la lees, realmente no la crees. Pastor, yo creo en que Dios puede proveerme para todas mis necesidades y no diezmas y no ofrendas, no crees que Dios puede proveerte. Solo crees las partes de la Biblia que realmente practicas. ¿Cuál es la mejor traducción bíblica para leer? ¿Sabe cuál es la mejor traducción? La que cambia tu vida. Esa es la mejor traducción. Porque la Biblia no fue dada para llenar tu mente, fue dada para cambiar nuestros corazones. Durante 40 días nos vamos a centrar en ella, para que tomes un hábito de estudiar, de leer, de escuchar, de practicar la palabra de Dios. Para que sea ella el espejo que te ilumine, te ayude, te cambie. Terminamos con este pasaje. Léalo por favor. ¿Qué tal si lo leemos en voz alta? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo, escuche bien, ahora léalo, siga leyendo en voz alta, practiquemos, es una forma de hacerlo. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre que insensato, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Yo no quiero que eso te suceda. Yo no quiero que eso nos pase. Mire, no sabemos qué va a venir en el 2024, ni en el 2025, el 2026. Yo no sé qué va a venir aún antes de que termine este año, en su vida y en mi vida. No sabemos. Pero una cosa sí estoy seguro, que si construyes tu casa sobre la roca, venga lo que venga, tu casa va a permanecer firme. Porque Dios dice, y Dios lo que dice es verdad. Tienes dos opciones: o construyes tu casa sobre la arena, o construyes tu casa sobre la roca.
Si tu vida no está construida sobre la roca, te diré cómo lo puedes saber. ¿Cómo sabes si no las tienes construidas? Vas a tener mucho estrés, vas a tener mucha preocupación, vas a estar preocupado por cambiar tantas cosas, vas a estar así lleno de un montón de tensión y un montón de problemas en tu vida, vas a estar ansioso, preocupado. Eso quiere decir que tu casa no está, tu cimiento no está sólido, algo está mal, tienes que cambiar. Yo quiero terminar con esto. ¿Quiénes de ustedes quisieran tomar en serio esta campaña conmigo? Yo la quiero tomar bien en serio. Voy a escuchar cada una de las cápsulas diarias de la palabra de Dios. Las voy a escuchar todos los días. Voy a ir a una casa oasis durante toda esta campaña. Voy a ir a una. Voy a venir a todos los cultos, porque soy el pastor y tengo que predicar. No, aunque no predique, habrán días que no voy a predicar. Voy a estar aquí todos los fines de semana. Voy a memorizarme los 6 textos bíblicos de esto. ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren comprometerse? Pónganse de pie aquellos que quieren comprometerse. Pónganse de pie. Que si yo quiero hacerlo, quiero comprometerme. Voy a tomar en serio esto. No lo voy a tomar en varas. No voy a hacerme, como dice el apóstol Santiago, alguien que solo escucha, pero que no practica. No voy a ser de esos. Voy a ser uno que hace la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar con tu vida? Después de esto, vas a estar seguro. Y no hay cosa más linda que vivir seguro. No hay cosa más maravillosa de estar asegurado. No hay cosa más linda que saber que todo está en control. Lo que Dios dijo, Dios lo hará en tu vida. ¿Puedes estar seguro de eso? Puedes hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, lo que dice tu palabra es verdad. Señor, gracias.